Oh, cantadmelas otra vez. Palabras de vida, un espacio diario de reflexión para la familia, la juventud y la iglesia en nuestros tiempos. Con el hermano Mota. Bellas palabras de vida. Bienvenidos a su programa Palabras de Vida. Les habla el hermano Mota diciéndoles que no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Nuestro Dios Todopoderoso nos ha dado un encargo especial de ser guardianes, centinelas suyos. En el Antiguo Testamento se refiere a aquel que estaba puesto como guarda sobre las murallas de una ciudad. Los centinelas habían de clamar cuando el enemigo se acercaba o cuando había peligro de cualquier clase. En Isaías 62 se lee: sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas, todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis. En Isaías 58:1 también leemos: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Y también el castigo que les esperaba si no se arrepintieron. También el centinela estaba puesto para exhortar al pueblo a servir a Dios. Vamos a leer algunos pasajes de la Biblia. Jeremías 31:6. Porque habrá día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín: levantaos y subamos a Sión, a Jehová nuestro Dios. Leamos Ezequiel capítulo 3, versículo 17. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. En este pasaje observamos que, en primer lugar, el centinela recibió mensaje de advertencia de la boca de Dios, y en segundo lugar, que entregó ese mismo mensaje al pueblo. No como por ahí que hay muchos atalayas contrariando la escritura. El deber del centinela se explica claramente en Ezequiel 3:16 al 21 y en Ezequiel 33 del versículo 7 al 9. Si él, como fiel centinela, advertía al pueblo de su pecado y el castigo que recibiría si no quería arrepentirse, y el pueblo no le hacía caso, su sangre no recaería sobre el centinela. Pero si el centinela no cumplía con su deber, decía Jehová, yo demandaré su sangre de mano del centinela. Algunos de los centinelas, déjenme decirles, no eran fieles. Isaías 56:10 dice: sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Y bueno, obviamente un perro mudo es completamente inútil, no puede guardar una casa. Pero sí habían centinelas fieles, como los profetas Elías, Eliseo, Isaías, Jeremías, Ezequiel y otros que amaban a Dios y al pueblo. Los centinelas fieles no eran como perros mudos, sino que constantemente exhortaban al pueblo a obedecer los mandamientos de Dios, a no practicar la idolatría y a no formar alianza o yugo desigual con las naciones. Así que el trabajo del centinela del pueblo de Israel no era nada placentero, como se ve en Ezequiel capítulo 2 versículos 4 al 7. Leamos. Yo pues te envío a los hijos de duro rostro
y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas ni tenga miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebeldes. Les hablarás, pues, mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy, pero muy rebeldes. ¿Y qué de los centinelas del Nuevo Testamento? Y voy a empezar a hablar por los apóstoles y profetas. Los centinelas principales del primer siglo eran los apóstoles y profetas de Cristo, pues predicaban el evangelio de Cristo, exponían los pecados de todos, exhortándoles a obedecer el evangelio y advirtiendo al pueblo del peligro, o sea, de las consecuencias de no obedecer al evangelio. Como en la carta a Tesalónica, en capítulo 1, del versículo 7 al 10, el apóstol Pablo dice claramente que va a haber juicio, va a haber castigo sobre aquellos que no conocieron a Dios ni obedecieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El día de Pentecostés, el apóstol Pedro dijo que los judíos habían crucificado a Cristo. Eso lo puede usted leer en Hechos 22 y 23. Dice, vosotros crucificasteis a quien Dios le ha hecho ahora Señor y Cristo. Luego leemos en los versículos 37 y 38, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El apóstol Pablo pudo decir lo que le voy a citar en Hechos 20, versículos 20 y luego el 27, como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Luego en el 27, finalizando, dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y ese era el trabajo de los apóstoles. A ellos se les dio primeramente la gran comisión de ir a hacer discípulos a todas las naciones. Luego en Marcos 16 dice que vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Otro tipo de centinelas que encontramos en el Nuevo Testamento son los ancianos de la iglesia, o sea, los pastores, los obispos. En Hechos 20, versículos 28 al 30, Pablo les hace la siguiente solicitud y, por supuesto, un mandamiento. Leámoslo. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y por esta razón la iglesia debe estar sujeta a los pastores, a los ancianos, a los obispos, a quienes cuidan del rebaño. Dice Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. El apóstol Pedro fue uno de los ancianos, de los pastores de la iglesia en Jerusalén.
En su primera carta, Pedro, en el capítulo 5, versículos 1 al 4, esto dice este gran centinela del Nuevo Testamento. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. De manera que, según lo entendemos en la Biblia, el Señor ha dejado centinelas para el Nuevo Testamento. Y ya hemos visto que primeramente los apóstoles y profetas y también los ancianos. Pero nos ha dejado a nosotros que predicamos el Evangelio, a los evangelistas, a los predicadores, a los ministros de la palabra. Leamos lo que dice 1 Timoteo 4:16. Pablo escribiéndole a su discípulo Timoteo, o como él mismo lo llamó, a su hijo engendrado en las prisiones. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Igualmente en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 4, le solicita, le ordena lo siguiente. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y bueno, ¿qué era lo que hacían estos centinelas del Nuevo Testamento? Déjeme decirle que tuvieron muchas funciones y las seguimos teniendo. Una de ellas es exponer el error de los falsos maestros. En el primer siglo aparecieron estos maestros judaizantes que querían obligar a los cristianos a regresar a la ley, como hoy en día. Muchos quieren, siendo disque cristianos, judaizar a los miembros, convertirlos en prosélitos del judaísmo. Pues mire usted que en Hechos 15 y en Gálatas 2 se dice que estos falsos maestros judaizantes querían imponer la ley de Moisés, mayormente la circuncisión, sobre los hermanos gentiles, supongamos sobre los peruanos, los colombianos, los mexicanos, los mismos europeos. Bueno, en estos tiempos también nos quieren imponer partes de la ley de Moisés, en especial aquello del diezmo, que es tan atractivo para muchos pastores y pastoras que se enriquecen y luego gastan en sus deleites. Hoy en día, los evangelistas, los pastores fieles y todo cristiano debe denunciar todo aspecto del judaísmo enseñado en el mundo religioso. Y voy a dar algunos ejemplos. La supuesta guarda del sábado. Los sabatistas profesan guardar el cuarto mandamiento del Decálogo. Pero cuando yo leo los requisitos de la ley de Moisés con respecto a la guarda del sábado, es muy obvio que nadie lo guarda ahora. Pero estos falsos maestros han inventado una religión netamente humana. Son ciegos que están guiando a millones de ciegos hacia la ruina.
Otro ejemplo, la música instrumental. Es practicada en la mayoría de iglesias establecidas por hombres. Eso es puro judaísmo. Y lo digo porque leamos 2 de Crónicas 29-25. Dice así: puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Pero no hay tal mandamiento de los profetas y apóstoles del Nuevo Testamento. Muchos me citan el Salmo 150 para aprobar el uso de instrumentos de música en el culto de la iglesia. Pero, mi amigo, los salmos pertenecen a la ley de Moisés. Y bueno, ya les dije algo sobre el diezmo. Este es un medio que les encanta a los pastores. Ay, ay, ay. Que las congregaciones les traigan el 10% de lo ganado, siendo una ley del Nuevo Testamento y no para la iglesia. Abramos los ojos. Leamos Números 18-21, que dice: y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví, ojo, a los hijos de Leví, todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio de el tabernáculo de reunión. Aquí se ve que los pastores que cobran el diezmo tienen envidia de los levitas. Quieren el diezmo al igual que ellos porque es mucho mejor que las obras o las limosnas que les pueden dar sus feligreses. En realidad es imposible tener estas y las demás prácticas de la ley de Moisés sin el sacerdocio levítico. Hebreos 11:7 dice enfáticamente que la ley de Moisés estaba basada en el sacerdocio levítico y por eso dice el versículo 12: cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de la ley. Por lo tanto, los que enseñan el judaísmo, el diezmo, la guarda del sábado, el no comer chancho, la música instrumental en el culto de la iglesia, sin tener el sacerdocio levítico, son totalmente inconsecuentes. Y 2 de Pedro 3:16 dice que estos maestros tuercen las escrituras para su propia perdición. Hay advertencias de la apostasía en el mismo Nuevo Testamento, de que iban a surgir lobos rapaces que no perdonarían el rebaño. Lobos que solamente están interesados en dar un sermón o 2 sermones durante la semana y llevar a la cuenta bancaria propia cantidades y cantidades de dinero que ni siquiera comparten con los pobres. A veces construyen, dicen, escuelas, pero siguen cobrando el derecho de ir a las escuelas. Para eso está el gobierno, para instalar las escuelas. La iglesia está para predicar el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo y para salvar almas. Voy a hablarles ya al final de este programa acerca de las advertencias de la apostasía. Ya leímos esto de los lobos rapaces. Vamos a leer en 2 de Tesalonicenses 2, versículos 3 y 4. Hablando de la segunda venida de Cristo, Pablo dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y hay una gran secta que dice que su gran líder es el representante de Dios en la tierra. Y hay otros, déjenme decirles, que dicen que una mujer norcoreana es la madre Dios. Ya estaba advertido esto. 1 de Timoteo 4, 1 al 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos
que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. Y hay quienes practican el celibato por orden de su secta religiosa. Y hay otros que no comen chancho, ni otros animales que son tan deliciosos, aunque Pablo dice en Primera de Corintios, capítulo 10, que de todo lo que se vende en la carnicería podemos comer sin tener ningún problema de conciencia. Ojo, cuando digo que es sabroso el chancho, no lo aconsejo, ¿no? A menos que haya sido criado verdaderamente en forma sana. Pero sí lo como, me encanta. En 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 2 y 4 dice, prediques la palabra, que istes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán falsos maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y yo creo que voy a tomarme otro programa para hablar de otros tipos de apostasía, de falta de respeto por las escrituras, siendo ella la regla perfecta de la fe, como el cambio de organización en la iglesia, mujeres pastoras usurpando el papel del hombre, el cambio del plan de salvación, el tipo de culto que más bien parece tremenda fiesta mundana, con todo tipo de música que no son cánticos ni himnos espirituales ni salmos, también acerca de la obra de la iglesia. Así que todo cristiano, usted si es cristiano, usted si es cristiana, conviértate en centinela que vela por la verdad del evangelio. Amigos y amigas, solo me resta desearles un feliz día, este día maravilloso que Dios nos ha regalado, que es fruto de sus manos. Que toda bendición espiritual en Cristo Jesús sea sobre usted y sobre toda su familia. Palabras de vida, un espacio diario de reflexión para la familia, la juventud y la iglesia en nuestros tiempos. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de